Hola a todos, y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido a la opinión pública de Estados Unidos. Donald Trump ha lanzado duras críticas contra la familia Kennedy, y lo hizo apenas unos días después de la muerte de Tatiana Schlossberg, la nieta del presidente John F. Kennedy. Una acción que muchos califican como insensible, incluso cruel, considerando el contexto de duelo que atraviesa una de las familias más emblemáticas de la historia estadounidense. Este video analizará qué dijo exactamente Trump, por qué eligió este momento y cómo ha reaccionado el país ante sus palabras. A lo largo del video desentrañaremos no solo las declaraciones del expresidente, sino también el impacto político y humano que han generado. Gracias por ver mi video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, para seguir apoyando mi trabajo y mantenerte informado sobre las noticias más relevantes del mundo político. En las redes sociales, el tema explotó de inmediato. Miles de usuarios acusaron a Trump de aprovechar la tragedia de la familia Kennedy para ganar protagonismo político, mientras otros, sus fieles seguidores, defendieron sus palabras como un acto de sinceridad y valentía. La polarización fue inmediata, y el país se volvió a dividir frente a un apellido que ya carga con décadas de historia, y misterio y tragedia. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué ahora? ¿Qué llevó a Trump a mencionar a los Kennedy justo en este momento tan delicado? En la siguiente parte, exploraremos los detalles de la muerte de Tatiana Schlossberg y cómo su partida reavivó una herida emocional que parecía haberse cerrado hace años. Tatiana Schlossberg, de 35 años, era nieta del presidente John F. Kennedy e hija de Caroline Kennedy, actual embajadora de Estados Unidos en Australia. Periodista, escritora y activista ambiental, Tatiana había dedicado su carrera a temas de cambio climático y sostenibilidad, alejándose de la política tradicional que marcó a su familia. Su muerte, ocurrida el 6 de diciembre de 2025, sorprendió a todo el país. Los medios estadounidenses informaron que falleció en Nueva York, tras una enfermedad que mantuvo en privado, y la noticia fue confirmada por la familia a través de un comunicado breve, pero conmovedor. Durante los días posteriores, figuras de todo el espectro político expresaron sus condolencias. Desde el presidente Joe Biden hasta exmandatarios como Barack Obama enviaron mensajes de respeto y cariño a la familia Kennedy. Incluso algunos republicanos reconocieron públicamente la pérdida. La nación, por un breve momento, pareció unirse alrededor de un apellido que simboliza tanto la esperanza como el dolor en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, ese clima de respeto y empatía se quebró repentinamente cuando Donald Trump, en uno de sus discursos de campaña, decidió mencionar a los Kennedy. En lugar de palabras de condolencia, lanzó críticas directas, insinuando que la familia había sido sobrevalorada por los medios, y que vivía de una herencia de privilegios más que de méritos reales. Sus declaraciones, pronunciadas apenas 3 días después del fallecimiento de Tatiana, generaron un torbellino mediático. Para muchos, fue un acto de crueldad política. La familia Kennedy aún no había celebrado siquiera el funeral de Tatiana cuando las palabras de Trump comenzaron a circular en todos los canales de noticias y redes sociales. En los titulares, se repetía una misma idea: Trump ataca a la familia Kennedy en medio del duelo. Aquello no solo impactó a los demócratas, sino también a muchos votantes independientes que consideraron el gesto como una falta de respeto a la memoria de una joven que nunca buscó protagonismo político. Mientras tanto, el público recordaba quién fue Tatiana Schlossberg, una mujer discreta, alejada del espectáculo, que prefería hablar de ciencia, naturaleza y responsabilidad social. Su muerte había despertado una ola de ternura y admiración. Sus escritos sobre el medio ambiente estaban siendo redescubiertos. Y su nombre se convirtió en símbolo de una nueva generación de Kennedys comprometidos con causas globales. Por eso, las palabras de Trump no solo dolieron, sino que también parecieron borrar cualquier sentido de humanidad que el momento requería. Pero, ¿qué lo llevó a hacerlo? ¿Fue una estrategia política premeditada o una simple provocación más en su larga lista de controversias?
En la siguiente parte, analizaremos el discurso exacto de Trump, su contexto y las verdaderas intenciones detrás de esas palabras. El discurso de Donald Trump que desató la controversia tuvo lugar en un mitin en Des Moines, Iowa, apenas 3 días después de que se confirmara la muerte de Tatiana Schlossberg. En un tono desafiante y burlón, Trump criticó a los viejos símbolos del poder demócrata, mencionando directamente a los Kennedy. Dijo que Estados Unidos no necesita más familias de privilegio que vivan de apellidos del pasado, y remató con una frase que incendió las redes. Los Kennedy son la prueba de que los medios fabrican leyendas donde solo hubo errores. Las cámaras captaron a su audiencia entre risas y aplausos. Para sus seguidores, era otra muestra del Trump sin filtros, el político que no teme decir lo que piensa. Pero para el resto del país, la escena fue un golpe bajo. Las palabras no llegaron en cualquier momento. Coincidieron con los homenajes a Tatiana Schlossberg y la profunda tristeza de su madre, Caroline Kennedy, quien aparecía en público por primera vez tras la pérdida de su hija. Analistas políticos coincidieron en que el comentario de Trump no fue un simple desliz, sino una estrategia cuidadosamente calculada. Su objetivo, según ellos, era provocar una reacción emocional en los votantes conservadores cansados del mito Kennedy que, durante décadas, ha representado la élite liberal de Washington. Consciente de que muchos estadounidenses ven en los Kennedy un símbolo de poder heredado, Trump decidió aprovechar ese sentimiento para fortalecer su narrativa de outsider, el hombre que lucha contra el establishment. Pero el cálculo político tuvo un precio. En cuestión de horas, los principales noticieros y periódicos nacionales denunciaron el tono del expresidente. El New York Times tituló: Trump se burla de los Kennedy en medio del luto familiar. Mientras que por CNN calificó el discurso como una falta de decencia humana. Incluso algunos republicanos, incómodos con la situación, se distanciaron discretamente. El senador Mitt Romney comentó que hay momentos en los que el silencio es la mejor respuesta, una frase que muchos interpretaron como una crítica directa a Trump. En las redes sociales, la indignación creció. Los hashtags Respect Kennedy y Trump sin corazón se volvieron tendencia. Familias que habían perdido seres queridos en los últimos años empatizaron con el dolor de los Kennedy y expresaron repudio hacia las palabras del magnate. La imagen de Trump, ya polarizadora, volvió a colocarlo en el centro de un huracán moral. Sin embargo, sus portavoces no dieron marcha atrás. En una entrevista con Fox News, una asesora de su campaña declaró que el presidente Trump no estaba atacando a una persona fallecida, sino al legado político de los Kennedy que ha dañado a Estados Unidos durante décadas. Pero ese intento de aclaración no detuvo la ola de críticas. El resultado fue que Trump, una vez más, logró lo que parecía buscar: dominar el ciclo noticioso y dividir al país. En la siguiente parte veremos cómo reaccionaron los medios, las figuras públicas y los propios miembros de la familia Kennedy ante este episodio que reabrió viejas heridas en la historia política estadounidense. La reacción pública fue inmediata y feroz. En los días siguientes al discurso, las cadenas de televisión y los periódicos dedicaron amplias coberturas al episodio. Los editoriales coincidieron en un punto: la falta de sensibilidad de Trump cruzaba una línea moral. El periodista Anderson Cooper, desde CNN, lo resumió así: no se trata de política, se trata de humanidad. Tatiana Schlossberg no era una figura política, era una hija, una madre, una ciudadana comprometida con causas nobles. Mencionar a su familia en medio de su duelo no es valentía, es crueldad. La indignación también se hizo sentir en las redes sociales. Decenas de celebridades, periodistas y políticos publicaron mensajes de solidaridad con la familia Kennedy. La actriz Meryl Streep escribió en X, antes Twitter: algunos hombres confunden la franqueza con la falta de empatía. Hoy, la familia Kennedy merece respeto, no ataques. En cuestión de horas, su mensaje acumuló cientos de miles de reacciones. Otros, como el congresista demócrata Joe Kennedy III, primo de Tatiana, respondieron con firmeza: el liderazgo no se demuestra humillando a una familia en duelo. Mi prima merecía paz, no espectáculo político.
Mientras tanto, la campaña de Trump trataba de contener el daño. Portavoces insistían en que los comentarios habían sido sacados de contexto y que el expresidente solo hablaba sobre el peso simbólico de los Kennedy en la política estadounidense. Pero pocos compraron esa versión. Incluso medios conservadores como por The Wall Street Journal y por Fox News cuestionaron la oportunidad del comentario. Un analista de Fox declaró: aunque Trump tenga un punto sobre el poder de los apellidos en la política, el momento fue inaceptable. En Boston, ciudad que históricamente venera a la familia Kennedy, se organizaron vigilias y homenajes a Tatiana Schlossberg. En los discursos, varios oradores mencionaron la necesidad de volver a un discurso político más humano. No podemos permitir que el dolor se use como arma de campaña, dijo una de las organizadoras. Las imágenes de las velas encendidas frente a la biblioteca presidencial John F. Kennedy se viralizaron, generando un contraste brutal con la retórica incendiaria de Trump. El episodio también tuvo consecuencias políticas. Algunos estrategas republicanos comenzaron a preocuparse por el efecto de las declaraciones en los votantes moderados, especialmente las mujeres, que suelen reaccionar con fuerza ante temas de empatía y respeto. Una encuesta rápida realizada por Reuters Ipsos Poll mostró que un 62% de los encuestados consideraba inapropiados los comentarios de Trump y un 48% afirmó que el incidente les hacía menos propensos a votarlo en el futuro. Pero Trump, fiel a su estilo, no se disculpó. En lugar de retroceder, publicó un mensaje en Truth Social diciendo: los Kennedy han sido tratados como santos por demasiado tiempo. No necesito su aprobación ni la de los medios corruptos. Con esa frase, cerró cualquier puerta a la reconciliación mediática y, una vez más, demostró que su estrategia no es calmar la tormenta, sino alimentarla. En la siguiente parte veremos cómo respondió la familia Kennedy directamente y cómo eligieron mantener la compostura en medio de una tormenta que parecía no tener fin. La respuesta de la familia Kennedy fue breve, medida y profundamente elegante. Caroline Kennedy, así madre de Tatiana y actual embajadora de Estados Unidos en Australia, emitió un comunicado público desde Sydney. En él no mencionó directamente el nombre de Donald Trump, pero sus palabras fueron interpretadas como una clara respuesta. En momentos de pérdida, el silencio y la compasión son más poderosos que cualquier discurso. Tatiana dedicó su vida a comprender el mundo y hacerlo mejor, no a dividirlo. Ese tono sobrio fue suficiente para que la nación entendiera el mensaje. La familia Kennedy, acostumbrada a la exposición mediática, eligió una vez más la dignidad sobre la confrontación. No hubo declaraciones adicionales ni entrevistas. Los hermanos de Tatiana, Jack y Rose Schlossberg, mantuvieron el mismo perfil bajo, limitándose a agradecer las muestras de cariño recibidas. En un post en Instagram, Jack escribió: mi hermana fue una persona brillante, generosa y profundamente humana. Todo lo que hizo reflejaba amor, no resentimiento. Esa es la herencia que quiero mantener. Las palabras resonaron en un país cansado de los enfrentamientos. Muchos medios elogiaron la actitud de la familia. El Washington Post publicó un editorial titulado La elegancia del silencio, destacando que los Kennedy han vuelto a enseñar una lección sobre el poder de la decencia, incluso cuando otros prefieren la provocación. En contraste, el entorno de Trump continuó alimentando la polémica. Algunos de sus seguidores en redes sociales se burlaron del comunicado, diciendo que era una jugada de victimización liberal. Aún así, el intento de desviar la atención no funcionó. Las imágenes de Caroline Kennedy en el funeral de su hija, sosteniendo la mano de su esposo Edwin Schlossberg, conmovieron profundamente al público. La escena fue transmitida por las principales cadenas de televisión, sin discursos políticos, sin cámaras invasivas, solo una madre despidiendo a su hija. En ese momento, incluso muchos votantes republicanos admitieron que el ataque de Trump había cruzado una frontera moral. Expertos en comunicación política señalaron que la respuesta de los Kennedy fue un golpe de elegancia, que contrastó con la brutalidad del discurso de Trump. Según la analista política Donna Brazil, Caroline no necesitó mencionar nombres.
su serenidad habló por sí misma. Y en política, la serenidad puede ser más devastadora que la ira. En los días siguientes, el respeto hacia la familia Kennedy creció aún más. Organizaciones medioambientales retomaron el trabajo de Tatiana, publicando extractos de sus artículos sobre cambio climático. Su nombre comenzó a aparecer en becas y programas educativos dedicados a jóvenes periodistas. Lo que comenzó como un episodio de dolor, terminó convirtiéndose en una reafirmación del legado moral de una familia que, pese a las tragedias, sigue representando un ideal de servicio y empatía. Sin embargo, el daño político ya estaba hecho. La controversia había dejado una marca indeleble en el debate público. Y mientras la familia Kennedy elegía el silencio, los estrategas de Trump comenzaron a preocuparse por las repercusiones en los votantes moderados. La pregunta inevitable era, ¿valió la pena? En la siguiente parte analizaremos las consecuencias políticas de este enfrentamiento y lo que podría significar para el futuro electoral de Donald Trump. Políticamente, el episodio representó una prueba de fuego para Donald Trump en un momento crucial de su campaña. Mientras buscaba consolidar su liderazgo dentro del Partido Republicano, el ataque a la familia Kennedy puso en duda su capacidad para atraer al electorado moderado, ese grupo que suele definir las elecciones presidenciales. Los expertos coinciden en que, aunque Trump conserva una base leal, sus gestos más extremos refuerzan el rechazo entre quienes buscan un líder con sensibilidad y visión de Estado. Según un análisis del Pew Research Center, la controversia coincidió con una caída de 3 puntos en su índice de aprobación general. Puede parecer poco, pero en una carrera electoral cerrada, esa diferencia es significativa. Los estrategas republicanos más tradicionales reconocieron que la retórica de confrontación constante podría volverse un arma de doble filo. Mientras tanto, los demócratas aprovecharon el momento para reforzar su mensaje sobre la importancia del respeto y la unidad nacional. La figura de Caroline Kennedy, en contraste, emergió fortalecida. Su respuesta prudente y elogiada la convirtió en un símbolo de dignidad en la adversidad. Algunos columnistas incluso sugirieron que este episodio reavivó el respeto hacia la familia Kennedy, que había permanecido en un segundo plano en la política contemporánea. En un contexto de polarización extrema, su sobriedad resultó refrescante. Los observadores internacionales también reaccionaron. En Europa, medios como por The Guardian y por Le Monde calificaron el comportamiento de Trump como una muestra preocupante de insensibilidad política. En América Latina, varios analistas compararon el caso con la tendencia global de los líderes populistas a usar la provocación como arma electoral. Trump no comete errores, provoca para dominar la conversación, pero el costo humano de su estrategia está aumentando, escribió el periodista argentino Jorge Fontevecchia. Dentro de Estados Unidos, la discusión se trasladó de los noticieros a los hogares. En programas de opinión, los sociólogos y comunicadores analizaron lo que este tipo de comportamiento dice sobre la cultura política actual. Algunos afirmaron que el caso demuestra cómo el país ha perdido la noción de empatía en el discurso público. Otros sostuvieron que Trump simplemente refleja un clima social donde la polémica es más rentable que la verdad. Lo cierto es que, a pesar del escándalo, Trump no dio señales de arrepentimiento. Su estrategia sigue siendo la misma: provocar, dividir y mantener su nombre en los titulares. Pero cada vez más voces dentro de su propio partido advierten que el cansancio de los votantes podría pasarle factura. El país necesita sanar, no pelear, dijo la exgobernadora Nikki Haley, insinuando que la era de la política del insulto podría estar llegando a su límite. Mientras tanto, la familia Kennedy continúa con su vida lejos de los focos. Caroline sigue su labor diplomática en Australia, y la memoria de Tatiana Schlossberg permanece viva a través de sus escritos y proyectos ambientales. Su muerte, que debía ser un momento de duelo y reflexión, se transformó en un espejo de lo que hoy divide a Estados Unidos: la falta de compasión y la lucha constante por tener la última palabra. En el balance final, Trump consiguió lo que buscaba: atención mediática, pero perdió algo más valioso, aunque quizá no lo entienda todavía: el respeto moral de una nación que,
En medio de la polarización, aún sabe reconocer cuando alguien cruza una línea. La historia dirá si este episodio fue solo otra tormenta pasajera, o el inicio del desgaste definitivo de su figura política. Lo que es seguro es que el apellido Kennedy, una vez más, logró recordarle al mundo que la verdadera fuerza no está en la confrontación, sino en la dignidad.